El día de hoy vamos a revisar pues, esta revisión Cochrane, que pues, su título es ultrasonografía de tórax versus radiografía de tórax supino para pacientes con neumotórax en un contexto de trauma en el departamento de urgencias o de emergencias. Entonces, para comenzar, pues es importante decir cuáles son los autores de este documento. El señor Kenneth Chain, Daniel Joule y Andrew McRae, que son del Departamento de Medicina de Emergencias de la Universidad de Calgary en Canadá. La señora o señorita Jemisi, que pues participa en el grupo de interés pues, de la Universidad de Brigham en el Reino Unido. Eddie Lang, que está también en la Universidad de Calgary en Canadá. Y Abel Wack, que es del Departamento de Medicina de Emergencias del Hospital de Dublín. Entonces, el grupo editorial es el Grupo de Cuidado Crítico y de Emergencias de Cochrane. Este artículo fue publicado pues, en el año 2020. Abajo pueden ver la referencia. Entonces, el tema del que se trata esto es neumotórax. Entonces, es importante como hacer un recuento rápido de los aspectos más importantes de esta patología. Entonces, el neumotórax traumático es una complicación relativamente frecuente en los pacientes que presentan algún tipo de trauma torácico, bien sea abierto o cerrado, y se presenta en el 15 al 50% de los pacientes que han tenido pues, un traumatismo torácico significativo. Es importante realizar una clasificación porque de esto va a depender el momento en que vamos a realizar el manejo al paciente y la estrategia ideal para realizarlo. Entonces, si ocupa el 15% o menos del espacio pleural se considera pequeño, del 15 al 60 moderado y más del 60% se considera grande. Entonces, es importante detectar esta patología de forma temprana porque es necesario realizar un manejo apropiado, un manejo temprano y determinar en qué momento se debe intervenir al paciente y el sitio en el cual se va a realizar. Entonces, la falta de detección y tratamiento de esto podría llevar al paciente a complicaciones tanto agudas como crónicas. Las agudas a resaltar son la hipoxia, que desarrolla un neumotórax a tensión secundaria a la acumulación de aire en el espacio pleural, insuficiencia cardiopulmonar, porque evite el retorno venoso o la muerte, pues en última instancia, de los pacientes. Cuando nosotros sabemos que cuando abordamos un paciente traumatizado, lo que debemos hacer es una evaluación primaria y una evaluación secundaria. En la primaria, obviamente, vamos a tratar de estabilizar al paciente y de ir resolviendo los problemas que encontremos pues, en el camino. Y ya en la revisión secundaria, nosotros sabemos que vamos a hacer una revisión más detallada del paciente de forma cefalocaudal y vamos a utilizar ciertas ayudas diagnósticas que nos permitan llegar a diagnósticos más certeros con la intención de hacer un manejo apropiado del paciente. Entonces, nosotros sabemos que cuando se sospecha o se tiene la certeza de que hubo un trauma a nivel del tórax, la imagen que usualmente solicitamos es una radiografía de tórax. Entonces, esta nos va a permitir ver fracturas costales, acumulaciones de líquido de aire u otras anormalidades que si bien pueden encontrarse fácilmente en el examen físico, necesitan como un soporte para llevar un tratamiento adecuado. Entonces, lo que los autores proponen es que si bien la radiografía de tórax suele ser el examen inicial, tiene como ciertas características que permiten que no sea el abordaje ideal. Entonces ellos dicen que la ultrasonografía de tórax puede ser más segura para el paciente, más rápida y nos puede hacer un diagnóstico de neumotórax más preciso si lo comparamos con la radiografía de tórax. Entonces, si las comparamos así de forma rápida, la ultrasonografía se puede completar en el espacio de reanimación del paciente junto a la cama del paciente, no necesita desplazarlo a un sitio especial para tomar la imagen y tampoco necesita, en términos generales, mover al paciente o cambiarlo de posición. Entonces, puede ser una herramienta de diagnóstico eficaz para detectar esas lesiones torácicas. Entonces, comparándolo con la radiografía de tórax en decúbito supino, varios estudios han demostrado que no es una prueba tan sensible para detectar neumotórax, principalmente cuando son de pequeño tamaño, requiere tiempo, recursos y equipo. También puede retrasar el diagnóstico porque se necesita inicialmente estabilizar al paciente
para luego de llevarlo usualmente al sitio donde van a tomar la imagen, requiere movilizarlo hasta el sitio donde se le va a tomar y aparte necesita como que ubicarle una placa debajo del paciente para que la imagen pueda ser tomada. Entonces, el hecho de movilizar al paciente en su camilla puede exacerbar o generar lesiones que inicialmente no estaban presentes o no colocaban pues, la vida del paciente en riesgo. Entonces, es operador dependiente, la ultrasonografía también, pero lo que hay que destacar de la radiografía es que necesita que aparte del individuo que realiza que toma la imagen, necesita como un equipo de protección personal por eso de la radiación. Y necesita que el paciente colabore porque el paciente debe estar en inspiración al momento de tomar la imagen. Entonces esto suele ser un tanto difícil en un paciente en un contexto de trauma. Entonces, lo que se propone o lo que ellos proponen en este artículo es que si bien hagamos el abordaje primario del paciente, que hagamos pues un abordaje primero del paciente, que en segundo lugar, en lugar de realizar solo el FAST, que se suele hacer pues en la zona de emergencias, se realice el FAST más una ultrasonografía y que si encontramos un neumotórax, de una vez se lleve a toracostomía, en lugar de esperar a que se le haga la radiografía, que se haga una evaluación secundaria o que se haga una tomografía como examen, como gol estándar en este caso, para llevarlo a una toracostomía. Entonces esto permitirá según los autores, identificar y hacer un tratamiento más rápido de esta patología. ¿Por qué ellos consideran que esta revisión es importante? Y es por el hecho de que sí se ha revisado como la utilidad de la eco en un contexto de neumotórax, pero no han sido los médicos de urgencias, que son como la primera línea de atención, los que realicen la imagen, y tampoco se ha realizado en pacientes que están como en un contexto de trauma, porque se han realizado sí en contexto de radiológicos, realizado por intensivistas, por neumólogos, y ellos consideran que es importante pues que un médico no radiólogo, que es el que inicialmente atiende al paciente, tenga pues esta información para que pueda ser utilizado como una herramienta diagnóstica rápida. Entonces, los objetivos de esta revisión son, el primario fue comparar la precisión diagnóstica de la ecografía de tórax realizada por médicos de primera línea no radiólogos y compararla con la radiografía de tórax en decúbito supino, que es como la imagen inicial, para el diagnóstico de neumotórax en pacientes con traumatismos en el servicio de urgencias. Y los secundarios eran determinar la precisión diagnóstica de los hallazgos de la ultrasonografía individuales, como la ausencia de deslizamiento pulmonar, la ausencia de líneas B o artefactos de cola de cometa y la presencia de un punto pulmonar y la ausencia de pulso pulmonar. Estas 4 características es lo que nosotros solemos o deberíamos buscar en la ultrasonografía de tórax y son los hallazgos que se pierden o que se encuentran cuando hay un neumotórax. La otra cosa que ellos querían tener en cuenta era investigar los efectos de las posibles fuentes de heterogeneidad, como el tipo de operador del ultrasonido, si era radiólogo o no radiólogo, el tipo de trauma, un trauma contundente versus un trauma penetrante, y el tipo de sonda ecográfica relacionado, querían saber si esto modificaba o no, como que el rendimiento y la sensibilidad y especificidad de la ultrasonografía. Es importante decir que ellos, pues que el estudio lo que busqué era un estudio comparativo que comparaba utilizaban estudios que comparaban tanto la ultrasonografía como la radiografía de tórax y que en los pacientes hubiera realizado una toracoscopia o que se hubiera realizado una tomografía. Y estos últimos 2 eran como el gol estándar o eran como el examen o el laboratorio de referencia. Entonces, ¿qué pacientes se incluyeron? Entonces, ¿qué incluyeron? Incluyeron estudios donde se incluyera ultrasonografía, TAC, radiografía de tórax o toracostomía. ¿Cuáles estudios excluyeron? Los que tuvieran pacientes con neumotórax ya diagnosticado, con neumotórax no traumático, que los estudios tuvieran participantes que hayan sido tratados con toracostomía o que un médico no radiólogo hubiera realizado pues, el diagnóstico o que hubiera realizado la ultrasonografía. Entonces, los participantes de esos estudios que ellos tuvieron en cuenta
eran pacientes traumatizados en el servicio de urgencias y no tenían en cuenta ni la edad ni el sexo pues, del paciente. Entonces lo que se evaluaba era básicamente la ultrasonografía de tórax con el paciente en decúbito supino y la radiografía de tórax con el paciente también en decúbito supino. Entonces los estudios debían tener, cada paciente debía tener ambas imágenes para poderse incluir. Y las condiciones objetivos era básicamente el neumotórax traumático de cualquier gravedad. Las pruebas de referencia, como les había comentado, son estas dos: la tomografía de tórax y una toracostomía. Lo que buscaban en esta era que cuando se pasara el tubo o cuando se abriera el tórax, pues ellos evidenciaran una ráfaga de aire, o cuando se conectara el Pleurevac pudieran ver pues como el burbujeo en el drenaje. Entonces, ¿cómo se recogieron y se analizaron los datos? Dos de los autores, que también fueron los revisores, eran los encargados de primero examinar como los títulos y los resúmenes, e iban a excluir todas aquellas citas que no fueran relevantes para el estudio. Cuando ya tuvieran la lista de todos estos, pues obtuvieron el texto completo de esos artículos que potencialmente podían cumplir los criterios de inclusión. Ellos se separaron, no trabajaron juntos, entonces cada uno de forma independiente seleccionó los artículos que consideraban que debían incluir y luego se reunieron y compararon. Entonces, si no estaban de acuerdo en algo, como que trataban de discutir y ver cómo llegaban a un acuerdo, y si no era posible llegar a un acuerdo, un tercer autor era como que el que determinaba si se incluía o no el artículo. Pues se volvieron a separar y cada uno de forma independiente pues tomó ciertos datos de los estudios, como los participantes, el tipo de trauma, el tipo de operador que hacía el diagnóstico y tomaba las imágenes, quién las interpretaba, si solo fue el paciente de la unidad de análisis o también se incluyeron esas otras características de la eco como unidades de análisis, o sea, el campo pulmonar. Se incluyó también en las características de los pacientes, si eran hombres o mujeres, aunque esto no era como que importante en ese estudio, y otras variables pues, que van a encontrar en los resultados. Entonces, para evaluar la calidad metodológica, ellos usaron la herramienta QUADAS-2. Con esta, ellos evaluaron el riesgo de sesgo y la aplicabilidad de cada estudio incluido, y esta herramienta nos permite evaluar el sesgo en cuatro campos o en 4 aspectos. Uno es la selección de pacientes, 2, la prueba índice, que es la inicial, 3, el estándar de referencia, y 4, el flujo y la sincronización. Entonces ellos encontraron básicamente que en los artículos que revisaron, el problema principal estaba en la selección de pacientes. Entonces, para análisis de estadística y la síntesis de datos, ellos tuvieron 2 unidades de análisis. Para el objetivo primario era el paciente, y para el objetivo de análisis secundario era el campo pulmonar, que lo que decía era que utilizaban la eco para eso. Entonces utilizaron la herramienta Review Manager para trazar estimaciones de sensibilidad y especificidad. Mediante un análisis bivariado hicieron un metaanálisis y estimaron las sensibilidades y especificidades resumidas tanto para la eco como para la radiografía. Y para la eco, adicionalmente investigaron el efecto y el tipo de operador que realizaba pues, la eco, y el tipo de sonda que se utilizó, si era lineal, si era curva, o cuál era la que utilizaron. Entonces, los resultados. Inicialmente, ellos encontraron 3.473 documentos que pudieran potencialmente incluirse pues, en la revisión. 1.180 fueron excluidos porque pues, estaban repetidos. Quedaron entonces 2.293 y se excluyeron 2.268 por distintas causas, porque no estaba completo el documento, porque no cumplía los criterios de inclusión, o porque estaban repetidos y no se habían dado cuenta. Al final quedaron 25 documentos completos y se excluyeron 12 de esos artículos, 5 porque no tenían información completa, 4 porque el que había realizado la imagen inicial, bien sea o interpretado, bien sea la radiografía como la ecografía, no había sido un médico de primera línea no radiólogo. 2 fueron excluidos porque la población que utilizaron no era la que ellos necesitaban para ese estudio, y 1 fue excluido porque tenía pues, un diseño que no era apropiado para esta revisión. Al final quedaron 3 estudios que sí se incluyeron, 9 de esos fueron utilizados para el análisis primario y 4 fueron utilizados para el análisis secundario.
Entonces, lo importante aquí es que esos 9 artículos que sí fueron incluidos, todos tenían pues como la TAC o la toracostomía como un estándar de referencia. Y algo importante aquí es que todos tenían un riesgo alto o incierto de sesgo en uno o más dominios de esos 4 que les comenté inicialmente, y la mayoría de los estudios, del 85%, se consideraban con un riesgo alto o incierto de sesgo en el dominio de selección de pacientes, y era porque incluían pacientes que no estaban indicados o porque excluían pacientes que pudieran potencialmente incluirse, es decir, pacientes que tenían un neumotórax traumático pero que estaban inestables, entonces los excluían, o porque no tenían información completa, o porque no reunían o que no se había buscado la información, entonces por eso son esos sesgos. Entonces, en el análisis primario, como les comentaba, se incluyeron 9 estudios de precisión comparativa. En total habían 1.271 pacientes y de esos 410 tenían un neumotórax traumático. Entonces, se calculó que la prevalencia de neumotórax traumático pues, en promedio era del 30%. Entonces, si comparamos la ultrasonografía con la radiografía de tórax, la ultrasonografía tiene una sensibilidad del 0,91, pero va del 0,82 al 0,98, y una especificidad del 0,99 que va del 0,96 a 1. Y la radiografía tiene una sensibilidad de 0,47 que va de 0,09 a 0,75 y una especificidad de 1 que va entre 0,93 y 1. Entonces, ellos dicen, o se puede ver que una diferencia significativa en la sensibilidad de la ultrasonografía versus la radiografía de tórax, con una diferencia absoluta de 0,44. Y la especificidad pues era similar en este caso. En el análisis secundario, que era lo de los campos pulmonares, utilizaron 4 estudios y en esos 4 estudios incluyeron en total 1.331 campos pulmonares. Se supone que el tórax tiene 2 campos pulmonares, derecho e izquierdo. Este número impar lo que refleja es que no se evaluó ambos campos pulmonares y esto podría crear alguna especie de sesgo porque no se tendría en un mismo paciente como otro campo pulmonar para evaluar. Entonces, al final, el tamaño de la muestra fue de 252 pacientes con una prevalencia de neumotórax traumático del 14%. Para la ultrasonografía, la sensibilidad y especificidad fue de 0,60 y de 0,98, y para la radiografía de tórax, la sensibilidad fue de 0,22 y la especificidad de 1. Entonces, ¿cómo podemos nosotros analizar pues, toda esta información? Entonces, si ustedes recuerdan, yo les dije que la prevalencia de neumotórax traumático era del 30%. Es decir, entonces, si nosotros hipotéticamente tomamos una corte de 100 pacientes, nosotros esperamos que el 30% de esos tengan neumotórax. Entonces, si los evaluamos con una ultrasonografía, nosotros vamos a encontrar que la eco va a identificar de forma positiva 28 de esos pacientes. De esos 28 pacientes, 27 realmente tienen neumotórax y de esos 28 pacientes, uno solo pues no tiene neumotórax. Entonces, al hacer un diagnóstico apropiado de esos 27, nos va a permitir realizar una intervención en un paciente de forma apropiada. Y en este paciente, suponiendo, en este único, que diagnosticamos un neumotórax sin tenerlo, pues se va a llevar a intervención que es innecesaria para el paciente y tiene riesgo como toda intervención. Entonces, de estos 100 pacientes, la eco nos diría que 72 de esos 100 pacientes no tienen neumotórax. Efectivamente, 69 de esos 72 pacientes no van a tener neumotórax y no vamos a realizar ninguna intervención en ellos, que es lo que es apropiado. Pero la eco pasa por alto 3 pacientes que sí necesitan una intervención y no se le va a realizar. Por otra parte, si tomamos esos mismos 100 pacientes y los evaluamos mediante la radiografía de tórax, la radiografía nos va a decir que solo 14 pacientes tienen neumotórax y no los 30 que se supone que tienen. De esos 14, efectivamente, nos va a decir que tienen un neumotórax traumático y pues se va a realizar la intervención y pues obviamente no nos va a dar ningún paciente que no tiene neumotórax. Por otro lado, la radiografía nos va a decir que de esos 100 pacientes, 86 no tienen neumotórax
y efectivamente 70 no lo tienen y pues la conducta que es no hacerles nada, pues no hacerles nada desde la parte quirúrgica va a estar bien. Pero se nos van a pasar 16 pacientes que inicialmente sí tienen neumotórax y no le vamos a realizar la intervención. Entonces, la eco es muy buena para decir qué pacientes sí tienen un neumotórax y la radiografía es mejor para decirnos qué pacientes no tienen neumotórax. Entonces, al final las fortalezas y debilidades de la revisión son las siguientes, que si bien ellos fueron muy viciosos y en todas esas bases de datos que les comenté, revisaron todos los artículos que pudieran potencialmente incluirse y luego se fueron pues a buscar en las referencias de estos artículos otros que inicialmente no estaban incluidos, ellos consideran que la forma de indexar los artículos puede haber causado que no se incluyeran todos los que realmente existen. Segundo, la interpretación de las imágenes, como nosotros sabemos, depende del operador y eso es experiencia dependiente. Nosotros siempre hemos dicho que la ecografía depende de quién la haga, pero también la radiografía depende de quién la interprete. Entonces, una persona con poca experiencia puede decir que hay un neumotórax cuando no lo hay o puede negarlo cuando sí lo haya. Entonces, es importante destacar que los datos pulmonares en la ecografía son impares y como les venía diciendo, esto hace que el operador no tenga con qué comparar a la hora de hacer un diagnóstico. Una ventaja de esto es que muestra la evaluación que potencialmente podrían realizar los médicos no radiólogos de primera línea, es decir, los médicos de trauma, un médico en primer nivel que tenga a la mano una ecografía, una radiografía y eso. Entonces, otra cosa a destacar es que los hallazgos de esta revisión pueden no ser aplicables a pacientes con una etiología diferente del neumotórax o en un contexto clínico diferente que no sea el servicio de urgencias. Esto es una limitante y para eso hay otros artículos y otros documentos que nos explican o que nos orientan a cuál es la sensibilidad y especificidad tanto de la radiografía como la ecografía para abordar este tipo de pacientes. Pues la última consideración que ellos tienen es que los estudios incluidos en el análisis primario tenían limitaciones relacionadas con la selección de pacientes, que era lo que les comentaba, que incluían pacientes que probablemente no tenían un neumotórax traumático o que ya tenían el diagnóstico y excluían a aquellos que eran inestables. Entonces, las conclusiones de los autores son que la precisión diagnóstica y la ultrasonografía realizada por médicos de primera línea, no radiólogos, para el diagnóstico de un neumotórax en pacientes traumáticos en el servicio de urgencias es superior a la radiografía de tórax en decúbito supino, independientemente de si el trauma fue penetrante o fue cerrado, del tipo de operador y pues el tipo de sonda utilizada, si era curva o era recta. Y que por esta razón, la ultrasonografía para el diagnóstico de neumotórax traumático debería incorporarse en los protocolos y algoritmos de trauma en los futuros programas de formación médica y que la ultrasonografía puede cambiar beneficiosamente el manejo rutinario del trauma porque nos permite hacer un diagnóstico más rápido. Entonces, ¿qué es importante? Pues también comentarles aquí que si bien ellos concluyen que la ecografía es benéfica en primera instancia, es importante siempre también tener una radiografía de tórax porque esa nos permitirá hacer el diagnóstico de otras patologías que no son tan fácilmente visibles en una ecografía. Y eso es todo. ¿Me escucharon bien? Sí, sí. Gracias. No sé si este sea el momento como para algunos comentarios o algo, o no, ese espacio no está en esta charla incluido. Pues la idea era hacer la revisión y que tuviéramos una charla relacionada con ella. Sí, la idea es en este momento pues empezar como la discusión del artículo, que la idea era que lo leyéramos y a ver qué opiniones tienen, cómo les pareció todo eso. Bueno, entonces no sé si me escuchan bien, yo estoy aquí con tapabocas, estoy en turno, entonces no sé si se me escucha bien Sí, y amor, pues yo lo valga la escucho. pena dar la opinión. ¿Todo bien? Ah, bueno, listo. Entonces, no, pues realmente
Me pareció pues como muy bien enfocada la revisión del artículo, muy completa, muchas gracias. Queda pues como muy clara la idea que quieren dar los autores. Lo que sí me parece importante destacar es como la realidad. Ya entonces uno ve esos Cochrane, se emociona, dice, no, pues qué chévere que nos incluyan esas preparaciones en el programa, pero pues es la realidad. Y en mi corta experiencia laboral, lastimosamente, así uno pues creyera que la ecografía es una herramienta que puede estar a la mano y a la cabecera del paciente y en todos los servicios, pues no. Actualmente como está el sistema de salud diseñado y todo, está más disponible la radiografía, pero pues sí sería como para marcarle un norte a uno y si la universidad pues no le brinda la oportunidad de aprender ecografía, pues ya cada vez me animo más como a extremadamente valiosa, aparentemente fácil de utilizar en Eh, muchos escenarios y Se dejó de contextos, no solo en el escuchar. neumotórax, sino en muchos otros. Entonces, no, me parece muy chévere realmente. Cada vez como más motivo a aprender. Y ahí ah, no sé en qué momento se En fue la escuchando, universidad no estaba todo enseña, inspirado. entonces que no sé qué. Eh, no, o sea, aprender eco pues como por fuera, porque la ecografía pues ha demostrado que es una herramienta muy valiosa en el enfoque en el paciente de urgencias o de la unidad de cuidado intensivo para cualquier tipo de choque, para invasiones, para complicaciones mecánicas torácicas. Entonces sí, pues realmente sí. Y pues mejor aún que es algo que es como fácil de aprender, según los estudios que uno ha visto. A uno no le parece, pero la evidencia dice todo lo contrario. Entonces es como que esto también lo termina de llenar a uno de motivos para aprender eco. ¿Alguien más tiene? Bueno, hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, profe. Señor, Listo, bueno, sí, precisamente pues yo creo que la discusión de este artículo, más que discutir si la ecografía es mejor que la radiografía para diagnosticar el neumotórax, ya el artículo lo define y se demuestra pues que es mejor la ecografía, pero la discusión yo creo que se debe centrar es en lo que dice Adrián y es que la ecografía, digamos, cada vez está más a la mano de todos nosotros en el ámbito de urgencias, en cuidado intensivo, en quirófano. Los ecógrafos cada vez bajan más de precio, cada vez son más portátiles, cada vez eso tiende a que sea la sonda conectada al celular de uno prácticamente, lo cual digamos ya existe y es más económico que tener un ecógrafo pues de ecocardiografista, ¿cierto? Entonces cada vez la vamos a tener más a la mano, cada vez más les va a tocar o nos va a tocar a todos aprender más de ecografía, aprender a hacer un focus, un protocolo, digamos, de trauma, aprender a ver todas esas imágenes. Entonces, no, es algo que cada vez va a ir cambiando y esto es uno de los paradigmas grandes que cambió la ecografía y es el diagnóstico del neumotórax y del trauma en general en el ámbito de urgencias. Listo. Bueno, gracias. ¿alguien más tiene algo para aportar? ¿Alguna duda que les haya quedado relacionada con el artículo? A mí hubo algo que no me quedó muy claro y era como en el algoritmo que ellos planteaban, que decían como, bueno, usted evalúa al paciente y si lo sospecha le hace pues la eco. Entonces, que si es positiva, listo, lo lleva a hacerle la toracostomía. Pero también hablaba pues de que luego le hicieran la radiografía. A mí no me quedó claro si era cuando
la ecocardiografía, ¿qué? La eco era negativa o qué, porque pues no entiendo, porque si se supone que la eco es más sensible, para que uno tendría que hacer luego radiografía si no ve nada en la eco. Eso ahí a mí no me quedó muy claro. Porque pues ellos ahí proponen que si bien ellos están evaluando en neumotórax, hay otras patologías que por ecografía no son fáciles de evaluar, como de pronto no sé, algún tipo de contusión, de fracturas o de colecciones, que si como uno en eco solo pues está viendo un solo hemitórax, necesita pasar al otro para evaluarlo. Entonces, mientras hace el paso de un hemitórax a otro, puede perderse información pues, que inicialmente estaba. En cambio, en la radiografía, como tenemos ambos campos pulmonares en la misma imagen, pues según ellos es más fácil identificar ciertas cosas que por la eco se nos pueden pasar de alto. Entonces, para neumotórax, que primero fuera la eco. Y ya pues de la eco dependería si, pues, si se lleva toracostomía o no. Pero que de todas formas, si tenemos sospecha clínica de otras patologías, tomáramos una radiografía como para un abordaje inicial, pues si no tenemos la TAC, que sería como la referencia. Ah, bueno, Sammy, gracias. Aunque ahí también me parece que la clave está en que la radiografía, por no sé si me estoy equivocando, la radiografía es después de la toracostomía. Pues no sé si haya algún método para comprobar la colocación de un tubo a tórax mediante ecografía. Creo que ahí sí quedaría por radiografía o la tomografía de tórax, dado el caso. No, pero ahí en el algoritmo pues ahí se ve que está antes. Pues sí, o sea, después sí, pero eso es otro tema aparte. Mi pregunta era eso, o sea, si uno hacía eco y también hacía radiografía, o ya con la eco no se quedaba solo y ya. Pues si solo el diagnóstico que se está sospechando es neumotórax, en teoría para el diagnóstico podríamos quedarnos solo con la eco. Pero como se supone que son pacientes en contexto de trauma, uno espera que el paciente tenga varias patologías simultáneas. Entonces, pueda que con la eco sea suficiente o que necesitemos una ayuda adicional con radiografía. ¿Alguna otra duda o aporte? Pues a mí así de lo que decía el profe Juan David y Adrián, me parece que sí hay como que recoger de esta revisión eso, y es que ahora pues no hay muy disponibles estos métodos y tampoco nos lo enseñan en el pregrado, en ningún momento nos acercan a la ecografía, pero siento que uno mismo tiene que buscar como esas herramientas por lo que ellos decían y por lo que estamos viendo acá, que es el futuro, y que pues en Colombia estamos súper atrasados en todo como siempre, pero en algún momento vamos a llegar allá, y puede que sea en 2 años, 5 años, 10 años. Entonces es mantenerse actualizado, no solamente en conocimientos teóricos, sino también en conocimientos prácticos. Y me parece, por ejemplo, que estos espacios son muy importantes para eso, y son como muy valiosos, entonces aprovecharlos y seguirlos haciendo. Incluso sería entonces chévere que para el taller que vamos a hacer presencial de eco, miremos algo de eso, que nos enseñen, por ejemplo, cómo se vería y cómo se buscaría el neumotórax. Bueno, ¿alguien más tiene algún comentario? ¿O culminamos la noche de hoy? Al parecer nadie más tiene algo que decir. Bueno, Sami, muchísimas gracias por la revisión, a los que asistieron también por su tiempo,
y nos vemos entonces el próximo martes con la revisión de tema de anafilaxia, que está a cargo de la doctora Melisa y de María Alejandra. Muchas gracias a todos por escucharme. Si tienen alguna duda o se les ocurre durante la noche, me escriben al WhatsApp y pues yo se las respondo por ahí. Feliz noche. Gracias, feliz noche. Gracias, feliz noche.